Presentamos Diálogo Jurídico, un ciclo en el que vamos a hablar con destacados juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para entender los debates que se están dando hoy en el mundo del derecho. Esta vez nos acompaña María Gattinoni. María es directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial. Con ella vamos a hablar sobre las reformas judiciales que están en marcha y puntualmente sobre el traspaso de la justicia a la ciudad. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Al contrario, gracias a vos. Quería que empezáramos conversando sobre un tema tal vez un poco genérico, ¿no? Pero ¿qué es la imagen de la justicia? ¿Cómo se percibe hoy a la justicia? Las encuestas de los últimos años, históricas, dan un resultado bastante malo a la percepción de la gente sobre la justicia. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ves? Yo creo que habría que ponerlo un poco en el contexto de lo que es la sociedad argentina hoy y los distintos poderes del Estado hoy, que hay una crisis de legitimidad generalizada, a lo mejor también derivada de las conductas personales, de las formas, de la falta de cuidado del respeto a la Constitución y a las exigencias convencionales que tenemos como país. Me parece que hay como un desgaste de lo que es el Estado de Derecho que tenemos que conservar entre todos y con mayor razón quienes integran los distintos poderes del Estado. Pero la justicia es el último control, digamos, de protección de lo que son nuestras libertades y nuestros derechos, y entonces por lo tanto la sociedad pone todas sus esperanzas en una justicia ética, en una justicia efectiva, en una justicia rápida, que solucione sus conflictos y que dirima los conflictos de la gente. Entonces, al no encontrar las respuestas adecuadas frente por ahí al retardo injustificado en el servicio de justicia, que la justicia tardía no es justicia y que realmente cuando una respuesta te llega después de 20 años de que empezó el conflicto, no tiene ningún sentido la decisión. Entonces, ¿cuál es el rol del juez? ¿El juez está para dictar sentencias o está para resolver conflictos? ¿O también tiene un rol pacificador en la sociedad y va construyendo su legitimidad también con su propia legitimidad, digamos, de su conducta personal, ¿no? Porque obviamente a un juez no se le exige lo mismo que a cualquier otro ciudadano. El juez tiene en sus manos las libertades y los derechos y por lo tanto tiene que tener exigencias éticas mayores, ¿no? Lo que da el derecho es lo mínimo y al juez se le exige desde la ética, ¿no? Y eso también es algo que nos falta. Nosotros acá... que tal vez la gente espera más, la mala imagen tiene que ver con que la gente espera mucho de la justicia. Y para poder ejercer la función judicial, obviamente que no podés ser como la media, tenés que tener exigencias mayores, ¿no? Y además incluso no solamente ser, sino también parecer. Entonces la sociedad lo que ve, que también lo ven otros poderes del Estado, la falta de independencia, la corrupción y la degradación moral, en un juez es mucho más grave. ¿Qué hace a un buen juez? Y bueno, un buen juez, esto también tiene que ver con la evolución del derecho, ¿no? El derecho durante muchísimo tiempo en una visión más del Estado de Derecho legal, una visión más legalista, más dogmática, ¿no? Más, digamos, formal. Lo que era lo importante en el derecho era la ley, era la norma y nada más que la norma. Entonces una persona que supiera todas las leyes, que supiera bien todas las normas del ordenamiento jurídico, ese ya iba a ser un buen juez. Hoy en día claramente eso no sirve para ser un buen juez, es algo muy importante, obviamente tiene que saber derecho y saberlo muy bien, pero el derecho es mucho más que la norma, tiene una ampliación de fuentes muy grande, tenemos exigencias internacionales y un marco de derechos humanos que también te exige estar capacitado y estar adecuado a esas exigencias y esas exigencias volcarlas también en un proceso. Hoy en día no solamente lo que nos dice la Constitución, sino el propio Pacto de San José de Costa Rica también nos exige tiempos cortos en el proceso, respuestas adecuadas y rápidas, escuchar a las partes, motivar la sentencia, muchísimas cosas que no solamente las exige nuestro propio ordenamiento jurídico, sino también ese marco internacional. Entonces, esas idoneidades no se limitan solo a lo normativo, sino que dentro del plano normativo tenés una apertura de fuentes enorme, pero además también la idoneidad gerencial, el manejo de los recursos, el liderazgo del juez en lo que es la oficina judicial, en lo que es los indicadores de calidad, el control del resultado, optimizar los recursos públicos, porque en realidad
parece como el Poder Judicial trabaja como en 1800, sigue usando el mismo lenguaje, cose los expedientes en papel como se cosían en ese entonces, no tiene en muchas oficinas realmente es muy meritorio cómo trabajan, pues no tienen los recursos adecuados para hacerlo, no hay papel, no hay computadora, no hay internet, o sea, bueno, hoy la digitalización les llegó un poco obligado tal vez al Poder Judicial, sí, pero aparentemente ha llegado para quedarse, ¿no? Bueno, en ese punto es de las pocas cosas positivas que ha tenido la pandemia, porque realmente obligó a los poderes judiciales, por un lado desnudó las diferencias que había entre los distintos poderes judiciales. La justicia a veces se generaliza y se habla mal de la justicia por los malos jueces que los hay, pero que no son la mayoría de los jueces y tampoco son la mayoría de los poderes judiciales. Hay muchos poderes judiciales por ahí provinciales de los cuales se pueden tomar ejemplos muy valiosos, con ejemplos muy concretos. Por ejemplo, Neuquén, que tiene juicio por jurados, que tiene la oficina judicial, que hace una optimización de los recursos para no desperdiciar en infinidad de oficinas particulares de los jueces recursos que se pueden centralizar. El Poder Judicial de Chaco, que tiene juicio por jurados y ahora está implementando el juicio por jurados también civil. La provincia de Buenos Aires también tiene juicio por jurados. Tiene sistema acusatorio también en lo que es el Poder Judicial Provincial. Y hay códigos de ética que se están también implementando y demás. Y hay mucha gente con ganas de capacitarse y de mejorar y de aportar lo mejor de sí para brindar mejores respuestas desde el Poder Judicial. Pero en esto tiene que ver también mucho lo que es la cabeza de cada Poder Judicial. Porque la cabeza de cada Poder Judicial tiene una responsabilidad enorme en esa optimización de los recursos, en la organización de ese Poder Judicial y a través del ejercicio de gobierno de esa cabeza de poder se pueden mejorar muchísimo las respuestas que se dan desde los distintos poderes judiciales, ¿no? Me gustaría llevarte un tema del que, bueno, vos sos especialista, que tiene que ver con el traspaso de competencias a la ciudad. En 2015 la Corte exhortó a trasladar la justicia a la ciudad, hoy ya equiparada a las provincias, pero seguimos teniendo justicia nacional, penal, civil, comercial. ¿Por qué? ¿Y en qué punto está este traspaso? Bueno, el tema del traspaso es un tema complejo. El diseño constitucional que tenemos a partir del 94 es que tenemos justicia federal y justicia local, y ese es nuestro diseño constitucional. Sin embargo, la ley Cafiero, que se dictó para reglamentar el artículo 129 de la Constitución, que es el que reglamenta ese traspaso de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que rápidamente tuvo la autonomía en el Ejecutivo, la autonomía en el Legislativo, y el Poder Judicial se dicta esta ley, que es la ley conocida como Ley Cafiero, que lo que hace es decir que, bueno, que en principio queda en el ámbito nacional y que por convenios interjurisdiccionales entre la ciudad y la nación se iban a ir pasando las competencias de la justicia nacional al ámbito de la ciudad. Esto la Corte, en la jurisprudencia de la Corte, recién en el año 2015, claramente la Corte dice que el diseño constitucional es y empieza a exhortar a los poderes del Estado a hacer realidad esto. Es muy difícil, ¿por qué? Porque tienen que intervenir los tres poderes del Estado nacionales y de la ciudad, en primer lugar, porque tienen que hacer los convenios interjurisdiccionales los ejecutivos, después lo tienen que aprobar la legislatura local y el Congreso Nacional, ¿no? Y después, obviamente, integrar los poderes judiciales en cada uno de los ámbitos. Entonces, además, las Cortes, además, el Consejo de la Magistratura, bueno, son muchísimos actores, más los gremios, y bueno, y hay muchísima resistencia por parte de los jueces, por una cuestión también un poco de estatus, porque la justicia nacional tiene un estatus distinto para los jueces, y a pesar de que en todas las acordadas en las que se han opuesto a este traspaso de la justicia, y ponen como un párrafo, como el último párrafo, de que de ninguna manera esto se trata de un tema de estatus, en realidad, en definitiva, esto como que importa porque era una manera de estar como equiparados a los jueces federales, ¿no? Y la justicia claramente, no solamente en Corrales en el año 2015, sino después lo repitió en Nisman, porque en Nisman la Corte dice, bueno, estas discusiones de si es competencia nacional o federal empantanan las causas, hay muchísimos problemas de competencia. En definitiva, las personas que son las que van a buscar justicia no reciben la respuesta adecuada por esta falta de claridad en la organización y en la implementación del traspaso, ¿no?
Bueno, la reforma judicial ahora incluye un capítulo vinculado con el traspaso. ¿Cómo lo ves? ¿Está constitucionalmente bien planteado esto? Claro, bueno, de los distintos aspectos que plantea la reforma judicial, que así de manera general por ahí a lo mejor me parece que no es la reforma judicial que necesitamos, me parece que claramente se necesita una reforma judicial, pero a mi modo de ver es una reforma judicial que atrasa porque plantea un diseño judicial que no acompaña lo que es, por ejemplo, el sistema acusatorio, ¿no? Si vos te fijás, plantea la creación de nuevos juzgados y cada uno con su fiscalía. Claro, un sistema espejo más propio de un inquisitivo. Exactamente, como ya eso solo, si ya vas a hacer una reforma de este tipo, que no me parece mal hacer una reforma como tenemos que hacer, obviamente, pero hay que hacerla con un diseño nuevo y también incluso calculando las causas, la cantidad de causas, porque no se explica mucho por qué este número de jueces y además a través de un sistema de subrogancias que ya claro, en la justicia, digamos, para el que no esté capaz estar en tema, en la justicia federal en Comodoro Pi van a pasar de 12, si se aprueba este proyecto, de 12 a... No, lo que pasa es que se suman todos los... Penal económico, claro, se hacen 23 claro. Y después se duplica hasta 46 porque se abren las secretarías, ¿no? O sea, de 12 a 46, por eso es lo que vos decís esto de... Claro. Y en paralelo van a tener cada una su fiscalía y su defensoría. Exacto. Y entonces claramente esto no acompaña lo que es un diseño más moderno y que ya que se va a hacer esa reforma, no sé, por ahí esto incluso en las provincias, cuando se han ido implementando este sistema acusatorio, justamente se adapta a tener oficinas que no se repliquen en cada juzgado, toda una burocracia. Sí, fortalecer las fiscalías, que son los que van a llevarlas. Exactamente. Entonces, me parece en ese sentido atrasa. Por otro lado, también plantea un sistema de subrogancias que claramente la Corte ya en Uriarte dijo que eran excepcionales y que tenía que existir un juzgado previamente. Claro, porque lo que prevé es que empiece a funcionar estos nuevos juzgados 26 que se creen, 23 que se creen con subrogantes hasta que se complete el concurso. No esperar primero al concurso y que cuando esté el juez designado empiece a funcionar, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, bueno, claramente esto contradice, ¿no?, esta jurisprudencia de la Corte que exige que exista un tribunal en esta situación de excepción. La verdad que en ese sentido me parece que no tiene tanto sentido. Lo mismo la creación de juzgados federales en lugares en el interior, también sin responder mucho a la cantidad de causas o de necesidades puntuales que haya de respuesta en cada jurisdicción. Ese era un proyecto que venía del gobierno anterior, el de la duplicación de los juzgados federales del interior. Claro, ¿no? Es que sí, obviamente en algunos lugares sí se necesita, pero no de manera indiscriminada en distintas partes como una negociación, digamos, de otro tipo, Yo a lo que me refiero es a la necesidad específica de lo que es el servicio de justicia en una comunidad determinada, ¿no? Pero bueno, lo que hace al traspaso de la justicia, que era tu pregunta, realmente el proyecto de ley sí contempla, se adecúa, digamos, a las exigencias constitucionales, establece que se va a hacer dándole los recursos a la ciudad, que es lo que exige la Constitución. El problema es cuando paralelamente se le sacan recursos por otro lado a la ciudad, entonces ahí ya empieza a empantanarse esta cuestión, porque obviamente esos recursos tienen que ser recursos genuinos, que se le dé desde la nación hasta a la ciudad para poder absorber esas competencias judiciales, porque tiene que absorber justamente la justicia que realmente es importante. Acá en el proyecto de reforma solamente se traspasan las competencias penales. Incluso con los jueces que tienen una valiosa trayectoria y están acostumbrados a trabajar con esas competencias que se transfieren, queda un poco abierto a la voluntad de los jueces la posibilidad de ser trasladados o no. Y bueno, en ese sentido los jueces reclaman una afectación de este principio de inamovilidad y demás. Yo creo que la independencia judicial es el valor más importante, porque por ahí se pone como equivalente la necesidad de la independencia de los poderes del Estado. Y es verdad que en la organización que nosotros tenemos institucional, la independencia de cada poder es un valor que hay que resguardar para resguardar el Estado de Derecho, ¿no? y las exigencias constitucionales, pero la independencia de los jueces debe ser mucho mayor, por el tipo de función que ejercen, que claramente tienen que tener una independencia total de cualquier presión de los medios de comunicación, el mismo Poder Judicial, las distintas instancias jerárquicas dentro del Poder Judicial, ni hablar de los partidos políticos o del gobierno de turno, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa independencia es un valor que debemos tutelar entre todos. Por eso tienen todas las garantías que tienen constitucionales, exactamente, la inmovilidad, la intangibilidad.
Y ese es el problema. Evidentemente la Constitución los pone en otro lugar, ¿no? Exactamente. Entonces, no solamente la Constitución, sino también hay toda una serie de estándares convencionales en donde la Corte Interamericana empezó a hablar de este tema de la inamovilidad y de lo que es el estándar de independencia judicial, ¿no? Que implica un adecuado proceso de nombramiento, un adecuado proceso de remoción, el principio de legalidad, que tiene que estar claramente establecido en la ley la posibilidad de la remoción del magistrado. Y además también que cualquier magistrado tiene que tener derecho a un juicio justo en el caso de ser sometido a algún proceso de remoción, con todas las instancias de control, con el derecho a ser oído, o sea, es un justiciable más en los procesos de destitución. Y además también es un derecho del justiciable, porque todos tenemos derecho a que los jueces todos sean independientes. Tienen como distintas dimensiones, ¿no? La independencia judicial. Una dimensión institucional, como derecho del Poder Judicial a ser independiente, una dimensión también de la sociedad y de los justiciales a tener jueces independientes, imparciales, pero también del propio juez. La subjetiva, claro. Que si llega a ser sometido a algún proceso de remoción, también tiene que tener las debidas garantías. Entonces, en ese sentido, esa protección de la independencia judicial se debe resguardar con especial cuidado, ¿no? Volviendo un segundo al tema puntual de los traslados, la Cámara del Crimen fue muy dura en la acordada que sacó tan pronto se conoció el proyecto de reforma judicial. Dijeron que se trataba del desguace de un fuero centenario, que emitía toda referencia a la suerte de los jueces que van a quedar sin funciones cuando se agoten las causas, y planteaban algo constitucionalmente que es: las únicas causales del cese de un juez en sus funciones son las previstas constitucionalmente. Y en este caso, las transferencias del traslado de un juez hacia otra jurisdicción solo puede hacerse con su consentimiento. Entonces, si un juez no está dispuesto, no presta su consentimiento, ¿cómo van a hacer para darle, y se va a quedar sin función, en qué situación queda? Esto no genera un problema constitucional que, vamos a decir, la solución de los camaristas es inconstitucional, ¿no? En realidad la Constitución claramente lo que dice es: esta es la nueva organización de la justicia, ¿no?, en Argentina. En el 129 claramente dice, bueno, al darle autonomía a la ciudad, este híbrido que quedaba de la justicia nacional, pero en realidad lo que hacía la justicia nacional es asumir todo lo que eran los temas locales, los temas de justicia ordinaria, que, digamos, para que se entienda, el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho penal ordinario, todo eso tiene que ir a esta ciudad autónoma, ¿no? Entonces, hay derecho a la independencia judicial, está clarísimo, pero no hay derecho a mantener una estructura inconstitucional, porque el quedarse es inconstitucional. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el límite de la independencia judicial? Obviamente, si el diseño organizacional de la justicia es la única posibilidad que tiene para seguir trabajando las mismas competencias, porque en realidad, en el fondo, salvo en el fuero laboral, que hay una parte y alguna muy residual en el comercial, en el fuero laboral hay una parte que es federal, que son todos los convenios colectivos de trabajo y una serie de temas que tienen que quedar en el fuero federal, que podrán ir a seguridad social y laboral o a la creación de un fuero en particular federal, pero después todo el resto son las mismas competencias, los mismos justiciables, todo igual. Entonces, realmente no hay una afectación de lo que va a ser el servicio, le va a dar las mismas respuestas aplicando el mismo derecho de fondo, por ahí sí, los cambios de código procesal, sí, pero digamos, no se le cambia la función, ¿no? O sea, más allá de pasar a la otra jurisdicción. Por supuesto que tiene que dar su consentimiento, y si no lo da, y bueno, se quedaría sin trabajo, porque si se hace efectiva la pero transferencia... ahí también tenés un problema, porque si no lo da y se queda sin trabajo, también sí. es... Pero bueno, el diseño constitucional, o sea, lo que es inconstitucional es no querer pasar a la otra jurisdicción, asumir las competencias tal cual como está. Lo que pasa es que ahí la ley Cafiero hizo como que invirtió el orden de las cosas. O sea, 129 dice, tiene que ser autónomo y tiene que hacerse el traspaso, y al hacerlo de esta manera, lo que hizo fue invertir el orden, ¿no? Al reglamentarlo, esta ley invirtió el orden y complicó las cosas, porque obviamente un tema tan complejo, la ley tenía que haber acompañado para ir haciéndolo de a poco. Ahora ya pasaron 26 años, ¿y en qué situación estamos? Que se pasaron parcialmente algunas competencias penales al ámbito de la ciudad, y eso es todo lo que se hizo. ¿Y los otros fueros? Porque estamos hablando de penal siempre. ¿Y los otros fueros? En los otros fueros no se pasó nada. O sea, lo que sí... Porque digo, pues, la verdad que
además de que existe esta demanda, cuesta entender que sea un tema nacional, un divorcio de dos personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. ¿No? Además hay un derecho al juez natural de los ciudadanos de la ciudad a tener los jueces que corresponde, que son los jueces locales, atendiendo todas estas competencias. Hay una afectación de ese derecho constitucional también del ciudadano de la ciudad a tener esos jueces. Y además ni hablar del ciudadano neuquino que está pagando con sus impuestos. Bueno, ni hablar, ni hablar. Entonces, en ese sentido, el proyecto de ley en esta parte de traspaso sigue lo que son todos estos precedentes de la Corte en el sentido de que hay una exhortación permanente y constante. Todos los años hay uno o dos fallos en este sentido, ¿no? Exhortando a las distintas instituciones a hacer realidad ese traspaso de la justicia ordinaria nacional a la justicia local. Y ahí está, ¿cómo está regulado, cómo está previsto el tema de los fondos? Porque tiene que ser un traspaso con el debido presupuesto. Sí, ahí es más fácil cuando se hace el traspaso de todo, porque si vos traspasás todas las competencias con todos los jueces y los empleados y los funcionarios, tenés la partida presupuestaria prevista para el Poder Judicial Nacional y se puede pasar esa partida presupuestaria y trabajar en el convenio interjurisdiccional entre la Nación y la ciudad, cuáles van a ser otros recursos que acompañen, por ejemplo, edilicios o de soporte tecnológico o lo que sea. Entonces, toda la parte de recursos se establece en ese convenio interjurisdiccional y en el trabajo conjunto de las dos jurisdicciones, pero si se hace con la gente y las competencias es mucho más fácil porque tomás la partida presupuestaria, si no, necesariamente tendés a una duplicación de los recursos que en principio no debería pasar, pero mientras sean estas cosas medio desprolijas, pasa, porque es muy difícil. Claro, porque es de a pedazos, ¿no? Claro, es de a pedazos, con todo lo malo que tiene, porque también después hay más problemas de competencia, porque algo que empieza con lesiones y después termina con un homicidio, va cambiando según lo que va sucediendo, va cambiando la jurisdicción. Entonces, eso genera muchísimas dilaciones en los procesos, ¿no? Vos hablabas hace un ratito del tema de cómo se eligen y cómo se remueven a los jueces. A nivel federal y nacional, porque todavía seguimos hablando así, con el mismo sistema. Funciona el Consejo de la Magistratura, que hoy, dentro de otra pata del proyecto integral de reforma judicial, está siendo analizado su funcionamiento por un grupo de expertos convocado por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves vos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, puntualmente en estas dos funciones que son tal vez las esenciales junto con la administración, que son la de seleccionar jueces y controlar su desempeño? Bueno, la irrupción del Consejo de la Magistratura, nosotros tenemos esa como dualidad en lo que es el sistema jurídico nuestro, que tiene como una parte que es más continental europea y con otra parte que es más anglosajona. Entonces, el diseño constitucional nuestro quizás es más anglosajón, y después la parte más del derecho administrativo y demás es más continental europeo. Entonces, esa superposición muchas veces también provoca problemas en lo que es el propio servicio de justicia, porque son lógicas diferentes, ¿no? Entonces, el Consejo de la Magistratura, como aspectos positivos, obviamente hacer un concurso de antecedentes, en ese sentido la legitimidad del Poder Judicial en el acceso a lo que es la función judicial, y bueno, la persona tiene que acreditar determinados saberes, tiene que aprobar el examen del concurso, tiene que acreditar los antecedentes, digamos, de los distintos poderes del Estado. Me parece que son de las personas a las que se les exige más formación en ese sentido, ¿no? Que deben acreditar esos saberes en el proceso de... Sí, quedarán de por vida dentro de esos cargos también, Claro, ¿no? claro, bueno, y tienen una función, obviamente, el rol que cumplen, necesitan esa, pero digamos que, o sea, me parece positivo el tema de los concursos, obviamente, que lleguen los mejores. Yo siempre pongo como ejemplo de un sistema de selección de funcionarios judiciales a la Defensoría General de la Nación, que es algo que es nuestro, y que realmente la cabeza de la Defensoría estableció un sistema de ingreso democrático con exámenes donde los que dan los mejores exámenes son los que tienen los mejores lugares dentro de la organización, y eso redunda en mejores respuestas al ciudadano, ¿no? Un paréntesis, ingreso democrático que debería estar rigiendo en toda la justicia, Bueno, ¿no? claro, es que es una cuestión de decisión, porque eso ni siquiera se necesita... La Corte ha decidido no aplicarlo. Bueno, es una cuestión de decisión. En los poderes judiciales donde esta decisión se lleva adelante, por ejemplo en Chaco, los ministros del Superior Tribunal también ingresan por concurso, ¿no? O sea, cuando se toma la decisión de que se haga por concurso, y bueno, obviamente se tienen mejores poderes judiciales, porque llegan los mejores, porque no llegan los que
llegan a ese lugar por un acomodo político o por un favor personal, y entonces las personas que acceden a la justicia tienen mejores respuestas de parte de la justicia porque están los mejores, ¿no? Sí, los concursos han tenido bastantes problemas. Bueno, también, entonces, ¿no? Digo, eso concursos no, que entonces, muchas veces están obviamente, sospechados, no. son muy largos y eso también termina... Dicho esto, que Sí. es preferible los concursos que Sí. una servilleta o que decir, bueno, yo nombro a mi amigo o te Sí. regalo este cargo porque sos mi amigo, que eso pasaba y que era una situación que realmente no llevaba a que tuviéramos el mejor poder judicial posible. Me parece bueno que haya concursos. Ahora, también, otra vez, la reglamentación del Consejo de la Magistratura después de su conformación inicial, digamos, se empezó a politizar, ¿no? Se empezó por ahí, la política partidaria empieza a tener un rol muy importante, no hay una presencia tan fuerte de la Corte que debería haberla, y también del rubro de los jueces. Claro, antes lo presidía el presidente de la Corte, ya no hay presencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Y eso es, la Corte sigue siendo la cabeza de poder, que eso me parece que es importante. O sea, la Corte como cabeza de poder, más allá de tener al Consejo de la Magistratura para los procesos de selección y de remoción, no debe perder su rol de cabeza de poder y tiene muchas cosas para decir en lo que es la organización y el funcionamiento de la justicia en general. Entonces, o sea, en ese sentido, me parece que ya que se ha incorporado constitucionalmente al Consejo de la Magistratura, se debería mejorar bastante el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en el sentido de compartir este rol, ¿no? Con una presencia mayor de jueces y de la Corte, y transparentar más lo que son los concursos y que sean, digamos, lo más transparentes y lo más abiertos posible, y para que puedan quedar los mejores, y en los procesos de remoción cuidar todas las exigencias convencionales y constitucionales, y no tomar decisiones apresuradas que deslegitiman cada vez más lo que es el funcionamiento de las instituciones en Argentina y que no nos hacen nada bien, ¿no? Y la gente se da cuenta, porque estos temas que por ahí eran muy lejanos y que nadie entendía mucho de qué se trataba, hoy la gente se da cuenta de que cuando la justicia pierde la independencia, se acaba el Estado de Derecho. Y si se acaba el Estado de Derecho, no tenemos más libertad y no tenemos más derechos, ¿no? Entonces, realmente tiene una incidencia directa en la vida diaria de todos, no es algo alejado. Un tema que, bueno, vos conocés muy bien, tiene que ver con esto, la designación de los jueces y las demoras en los concursos, ¿no? Que eso tiene un impacto sobre el servicio de justicia, pero además son esos procesos tan largos donde me comentaba una vez un juez, me decía, durante el proceso de selección para llegar a ser juez tuve que tomar cafés con no sé cuántas personas, en cada café iba perdiendo un jirón de mi independencia, ¿no? Entonces, por un lado, este efecto de los tiempos, y por otro lado, y me interesaría saber cómo lo ves vos, es cómo cubrís la vacante hasta tanto estos concursos, que suelen demorar años, literalmente, llegan a su fin. Bueno, acá viene todo el tema de las subrogancias, que también es todo un tema, porque la Corte también, siguiendo los estándares convencionales, señaló esta excepcionalidad de la subrogancia, porque además acá también el tema de la afectación de la independencia, hay casos muy interesantes contra Venezuela en el sistema interamericano, en donde Venezuela, en los primeros casos que tuvo, cuando empezó a afectarse la independencia judicial allá, le decía a la Corte Interamericana, no, bueno, pero estos son jueces subrogantes, y los jueces subrogantes no tienen las mismas exigencias de control de la independencia judicial. Entonces, el 80% de los jueces pasaron a ser subrogantes en el diseño venezolano, en ese momento, en el año 2000. Entonces, la Corte claramente estableció en un estándar que ser juez subrogante no significaba de libre remoción, y que un juez subrogante tiene exactamente los mismos derechos, en eso que hablábamos antes, claro, de los procesos de destitución, tener derecho a ser oído, tener derecho a saber de qué se lo acusa, tener derecho al proceso y a una decisión conforme a derecho, y que el órgano jurisdiccional que lo juzgue tiene que tener las mismas exigencias que un tribunal en cuanto a la independencia y a la imparcialidad. Que esto es difícil porque muchas veces el órgano que juzga es un órgano legislativo que no ejerce funciones jurisdiccionales. Claro. Pero la Corte dice, bueno, cualquier órgano que ejerza funciones materialmente jurisdiccionales se le pone el mismo estándar. Tiene que ser independiente. Si ya prejuzgó y dijo algo sobre la situación de los jueces, no puede juzgarlo. Claro.
tiene que tener una independencia y tiene que darle las garantías del debido proceso. No es lo ideal. Pero no deja de ser un subrogante, ¿no? No deja de ser un subrogante. Por eso, que además tiene una fecha de vencimiento en su cargo, claro, lo que ya lo hace inestable de por sí, sí. ¿no? Bueno, lo que dicen, si no se Otro camino es el traslado, tan en boga en estos tiempos, que es correr en forma definitiva a un juez hacia Pero otro. en todo, sea cual sea la forma de solucionarlo, lo que tiene que haber es que previamente esté el criterio establecido y que además la cabeza de poder sea muy contundente en cómo es ese criterio establecido. Entonces ahí hay una garantía de legalidad, más allá de que sea perfectible, mejor o peor, pero porque cuando uno ve los estándares en el sistema interamericano, vos lo que ves es que hay un montón de ordenamientos jurídicos totalmente diferentes. Cada uno tiene un diseño diferente. Incluso el margen de apreciación nacional del Estado para organizarse en el juicio por jurados, en el juicio político de remoción, en muchas cosas cambian, son diferentes. Pero hay algunas cosas que son básicas, como el principio de legalidad, como que me parece que todo se resume, digamos, todo lo que venimos discutiendo a lo que es la seguridad jurídica. Lo que son las reglas de juego claras y el rol que ocupan los que tienen a cargo los distintos poderes del Estado, que tienen que asumir ese rol importantísimo porque bajan con su propia conducta y con cómo organizan o cómo regulan el funcionamiento, bajan directivas que son sumamente importantes para ver cómo funciona. Y hoy en día ya la gente, me parece que el ciudadano común tiene un ojo puesto en lo que es la transparencia, el buen uso de los recursos, el cumplimiento de la ley, del ordenamiento jurídico, y tiene una incidencia vital en lo que es la seguridad jurídica, en el funcionamiento de la sociedad en general, desde las inversiones, desde todo, saber a qué atenernos, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ahí tenemos una cultura en Argentina de una anomia total, en donde se ponen leyes muy estrictas, y esto se ve en la pandemia también, porque en la cuarentena leyes muy estrictas que la gente dice, bueno, total, nadie las cumple, o las cumplo así, o busco la manera, y bueno, entonces por eso se permite a lo mejor que sea tan rigurosa la ley. Claro. Porque en otro lugar no sería... Claro, si realmente hubiera que cumplirla... En donde el respeto a la ley es lo que es la ley, es el rule of law, y todos estamos de acuerdo en que si hay una ley se respeta. El control ciudadano es mucho más estricto. Bueno, a ver, ¿qué restricción de derechos me vas a hacer? Porque la voy a cumplir. Porque yo la voy a cumplir. Claro. Porque en otro lugar del mundo no es de recibo semejante restricción totalmente desproporcionada, más allá de que estamos en un problema serio hoy, pero que claramente si va a durar 3 años o va a durar 2 años hasta que salga la vacuna, obviamente tiene que haber un criterio de razonabilidad en la restricción de los derechos. Por ahí, en estas sociedades donde es una situación un poco más anómica, y bueno, se aceptan por ahí leyes tan estrictas, pero después el cumplimiento, ¿no? Para a todos, no, todos lo normalizamos, eso es lo grave, ¿no? Por ahí las instituciones reflejan también un poco, la sociedad también se tiene que hacer cargo un poquito de que también los poderes del Estado y las instituciones reflejan cómo somos como sociedad. Muchísimas gracias, María. No, gracias a vos.